Bienvenidos y bienvenidas a la videotutoría sobre perfiles de funcionamiento. Mi nombre es Ana María Vargas y soy tutora de la Licenciatura de Educación Especial. Para mí es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué son los perfiles de funcionamiento? Los perfiles de funcionamiento son una descripción detallada de las características y habilidades que tiene un estudiante en las distintas áreas de desarrollo. En el perfil de funcionamiento vamos a encontrar información muy valiosa sobre las características del estudiante con el que estamos trabajando. Además, va a ser un punto de partida para que el docente logre identificar cuáles son las estrategias más significativas y cuáles son las habilidades que debe reforzar en el trabajo diario dentro del aula, con miras a una futura inserción laboral. Información que encontramos en el perfil de funcionamiento. Antes de entrar en detalle sobre las áreas que vamos a encontrar en este tipo de perfil, es importante que tengamos siempre presente que el estudiante es el centro de todo proceso educativo. En este caso no es la excepción, el estudiante es quien nos va a brindar los insumos para completar la información necesaria en el perfil. La primera área que encontramos dentro de este perfil es la de condición de salud y física. En esta área vamos a encontrar información sobre si el estudiante recibe algún tipo de tratamiento médico, ya sea en la clínica o en un hospital. También vamos a encontrar información sobre si el estudiante tiene alguna condición de salud que influye en el proceso educativo. Luego encontramos el área del desarrollo socioafectivo. En esta área vamos a encontrar información sobre cómo se relaciona el estudiante con las demás personas que le rodean, ya sea con adultos, con niños o con jóvenes de su edad. Cómo es el seguimiento de instrucciones de este estudiante y si cuenta con tolerancia a la frustración en las distintas actividades de la vida diaria. Tenemos el área también de familia y comunidad. En el área de familia vamos a encontrar información sobre el tipo de familia que tiene el estudiante, si apoyan su proceso educativo, cuáles son las responsabilidades del estudiante dentro del hogar y qué pasa si no cumple con esas responsabilidades. En el área de comunidad vamos a encontrar información sobre si el estudiante hace uso de los distintos escenarios de la comunidad, si participa de grupos deportivos, religiosos o culturales. En comunicación encontramos información sobre cómo se comunica el joven, si requiere algún sistema de comunicación alternativo, si prefiere establecer círculos de comunicación con adultos o bien con jóvenes de su edad, si sabe utilizar el lenguaje dependiendo de las personas y el ambiente en el que esté. En funcionamiento académico vamos a encontrar una descripción detallada sobre el funcionamiento del estudiante en las 4 materias básicas, si requiere algún tipo de apoyo y cuál es el nivel de funcionamiento específico en cada una de estas. Luego tenemos el desarrollo vocacional. Aquí vamos a encontrar información sobre cuáles son las expectativas e intereses del joven en cuanto a su futuro, cuáles son sus habilidades, qué tipos de proyectos se le facilita más y en cuáles proyectos requiere un poco más de apoyo. Por último, tenemos las capacidades y condiciones de aprendizaje. Esta nos va a brindar información sobre cómo aprende mejor el joven, qué tipo de agrupamiento le favorece más y qué tipo de estructura dentro de la clase le ayuda a aprender de una mejor manera. Información básica que debe aparecer en el perfil de funcionamiento. Al realizar un perfil de funcionamiento debe aparecer al inicio del mismo cierta información importante, como lo son los datos de la institución. Acá aparecerá el nombre completo del centro educativo, la región educativa, el circuito escolar, el nombre del director, el número de teléfono del centro educativo donde se está realizando el informe. Estos datos deben estar muy claramente establecidos, ya que en una situación especial, un tercero podrá ponerse en contacto con la institución. En un segundo momento aparecen los datos del estudiante. Vamos a colocar el nombre completo, verificado siempre en el registro civil y respetando la forma en que se escribe. Además aparecerá la fecha de nacimiento, la edad con años y meses cumplidos, el nivel que cursa, el docente a cargo y la fecha de elaboración del informe. Áreas y subáreas del perfil de funcionamiento. A continuación explicaré más detalladamente en qué consiste cada una de las áreas del perfil de funcionamiento y qué tipo de información debemos colocar en cada una de ellas. En primer lugar, encontramos la condición general de salud.
En esta área deben aparecer datos sobre el estado nutricional del estudiante, si posee un peso adecuado, bajo peso, sobrepeso o si tiene una condición de obesidad. Además, se debe especificar si el estudiante cuenta con alguna dieta especial, por alergias alimenticias o alguna condición en el aparato digestivo que le impide consumir los alimentos con una textura regular. En el informe deben aparecer datos sobre la capacidad visual y auditiva del estudiante, y esto no se trata de poner frases como escucha bien o ve bien, sino que debemos explorar en el expediente o con los padres de familia si el estudiante ha sido valorado por un especialista y colocar los resultados de dicha valoración dentro del informe. Otro dato importante que debe aparecer es la existencia de algún tipo de enfermedad crónica que influya en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos tener muy claro que una cosa es una enfermedad y otra muy distinta es una condición de discapacidad. Muchas veces se cae en el error garrafal de pensar que es lo mismo cuando bien sabemos que no es así. Otra de las áreas del informe es la condición física y de movilidad, donde debemos describir cómo se moviliza el estudiante dentro de distintos escenarios, como el colegio, el hogar y la comunidad. Asimismo, debemos especificar si requiere apoyos como andaderas, sillas de ruedas, bastones o la compañía de un adulto o de un compañero. Además, debemos describir las características de motricidad fina y gruesa. Muchas veces se cae en el error de poner tiene motricidad fina, tiene motricidad gruesa y limitarnos a esto, cuando estas son habilidades que la gran mayoría de personas tenemos en mayor o menor escala. Por lo tanto, es necesario ser más descriptivos. Por ejemplo, al hablar de la motricidad fina podemos colocar: el estudiante realiza tareas que implican la motricidad fina, como lo son cortar, escribir, insertar, colorear, dibujar. O sea, siempre debemos ser muy descriptivos y no solo limitarnos a colocar si tiene buena o mala motricidad fina, lo que nos llevaría a emitir un juicio de valor. Finalmente, dentro del área condición física y movilidad debemos hablar sobre la coordinación visomotora, por lo cual no debemos limitarnos a decir el estudiante posee buena coordinación en esta área o si requiere de apoyos para realizar ejercicios que involucran la coordinación, sino que en el informe debe estar muy claramente definido cuáles son las tareas que logra desarrollar a partir de esta habilidad. Por ejemplo, logra copiar, realizar el trazo adecuado de las letras, insertar, respeta el orden de las letras dentro de las palabras, tomar el lápiz y ubicarse adecuadamente en el cuaderno y el renglón. Otra de las áreas del perfil de funcionamiento es el desarrollo socioafectivo. En esta área debemos anotar cómo se da la toma de decisiones de los estudiantes y si ellos consiguen de forma autónoma tomar sus propias decisiones, si saben elegir entre lo que es adecuado y lo que no, según las reglas establecidas en clase, en el colegio y en el hogar. Debemos describir detalladamente la relación con los iguales, o sea, con sus compañeros, con jóvenes de la comunidad que tengan una edad parecida a la de ellos. También se debe describir la relación que tienen con los adultos que les rodean, ya sea la familia, los profesores u otro tipo de allegados. Entre la información que debe aparecer en este apartado está si ellos disfrutan de las relaciones con distintos tipos de personas o si por el contrario prefieren un grupo específico, si se muestran respetuosos, si disfrutan más estar con los iguales o si siempre buscan estar rodeados de adultos y no relacionarse con personas de su edad. Asimismo, se debe describir cómo es el seguimiento de instrucciones del joven, si logra seguir las instrucciones adecuadamente, si requiere algún apoyo visual para ejecutarlas o algún apoyo verbal. También debemos hacer una descripción de la autoestima del estudiante y no limitarnos solamente a poner tiene buena autoestima o tiene mala autoestima, porque eso sería emitir un juicio de valor. En realidad debemos poner específicamente qué condiciones observamos en el estudiante que determinen que tiene una buena autoestima. Por ejemplo, el estudiante tiene seguridad al desarrollar los trabajos, se muestra espontáneo y natural, logra identificar sus virtudes y en los momentos en los que requiere apoyo. Otra de las áreas que vamos a encontrar en el perfil es la de familia y comunidad. En esta área debe aparecer cuál es el papel de la familia
y la comunidad en la vida del estudiante. Dentro de esta área debemos hablar sobre la participación familiar en la vida del estudiante, si la familia asiste al colegio, quién está pendiente de las necesidades del estudiante, quién pasa más tiempo con él, si son familias involucradas en el proceso educativo o por el contrario, si son familias que tenemos que buscar insistentemente para lograr coordinar acciones para el beneficio del estudiante. Asimismo, se debe describir el manejo de límites que se da dentro del hogar, si tienen reglas claramente establecidas, cuáles son los límites que tiene el estudiante, las responsabilidades dentro del hogar y qué pasa si se sobrepasan estos límites. Debe quedar claramente establecido cuál es la forma más efectiva de que se respeten las reglas y que cumplan con lo que se le pide, lo cual corresponde al seguimiento de instrucciones. Otra subárea que debemos describir es la de autonomía, que se refiere a las tareas que el estudiante hace por sí mismo para su cuidado y el del ambiente que le rodea. Se debe describir las tareas que tiene asignadas, por ejemplo, si tiende la cama, si se baña de forma independiente, si utiliza adecuadamente los artículos de aseo personal o por el contrario, si requiere algún tipo de apoyo para desarrollar estas tareas. La autonomía es un área sumamente importante, por lo cual debemos ser muy descriptivos para tener un perfil más claro del estudiante y sus habilidades. En el perfil de funcionamiento vamos a encontrar un apartado dedicado al área de comunicación. En este apartado debe aparecer muy claramente establecido cómo escribe el estudiante, cuál es la forma de tomar el lápiz, si lo hace con demasiada presión, si suele omitir grafemas, letras o bien si lo hace adecuadamente respetando el orden establecido, ubicándose de manera correcta en el cuaderno y en el renglón. Asimismo, debemos expresar cómo es la lectura del estudiante, si es una lectura fluida, si es silábica, si existe omisión o sustitución a la hora de leer una palabra, una oración o un texto. También debemos de tocar el tema de comunicación, si el estudiante muestra intencionalidad de comunicarse, si inicia y concluye círculos de comunicación, si existe participación y comprensión del lenguaje en diferentes contextos, o bien si se le dificulta tener interacción con las demás personas o con un grupo específico. Luego debemos describir la lengua que utiliza el estudiante. Esto es importante ya que hay estudiantes que utilizan una lengua específica y muchas veces asumimos que todos utilizan español y que se comunican de manera oral, lo cual no siempre es así. Debemos especificar si el estudiante hace uso de un sistema de comunicación alternativo como tablas, pictogramas o programas informáticos. Además, debemos especificar si estos sistemas de apoyo van a permitir al estudiante comunicarse de manera funcional en distintos entornos. Luego encontramos el área de capacidades básicas para el aprendizaje. Esta es un área sumamente importante, donde debemos desarrollar dentro de los perfiles de funcionamiento la capacidad que tiene el estudiante para aprender. Las capacidades básicas para el aprendizaje que debemos mencionar en el perfil de funcionamiento son ritmo y estilo de aprendizaje, lo cual se refiere a describir cómo aprende mejor el estudiante, si aprende de manera visual, de manera auditiva o kinestésica, si requiere algún apoyo específico y cómo es su ritmo de aprendizaje, siempre cuidándonos de no hacer juicios de valor. Seguidamente debemos hablar sobre la memoria. Existen dos tipos de memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. En muchas ocasiones el docente suele poner en el perfil de funcionamiento frases como el estudiante tiene memoria a corto plazo o el estudiante tiene memoria a largo plazo, por lo que es importante no limitarse a eso, ya que todos los seres humanos tenemos memoria. Entonces, lo adecuado es, en primer lugar, tener claros los conceptos de estos tipos de memoria para lograr describir las capacidades y las características que tiene nuestro estudiante en esta área. Debemos describir qué cosas hace el estudiante que deja en evidencia el uso de la memoria a corto plazo o a largo plazo. También debemos hablar sobre la atención-concentración. Aquí es muy importante especificar los tiempos aproximados que el estudiante mantiene la atención y no emitir juicios de valor.
ya que muchas veces caemos en el error de decir es que el estudiante no se concentra o el estudiante solo se concentra 5 minutos. Debemos evitar estas palabras en nuestro vocabulario, por lo que hay que describir este aspecto utilizando palabras como el estudiante mantiene la atención por un periodo de 5 minutos o el estudiante mantiene la atención y concentración por un periodo de 5 a 7 minutos. Se distrae fácilmente con sonidos ambientales o bien podemos poner se distrae con la tecnología, pero siempre describiendo sin juzgar si es mucho o poco tiempo. También debemos mencionar dentro del perfil la capacidad de razonamiento de nuestro estudiante, ante qué situaciones se le facilita más el razonamiento, con cuáles actividades se favorece. Y por último, debemos especificar en qué contexto aprende mejor el estudiante. Si aprende mejor en grupos grandes, en grupos pequeños, si requiere un trabajo más individualizado o si por el contrario le favorece usar como recurso un compañero tutor. En el área de funcionamiento académico debemos hacer una descripción de logros. Muchas veces nosotros como docentes caemos en el error de enfocarnos en lo que el estudiante no puede lograr actualmente y empezamos a redactar informes donde se leen frases como el estudiante no lee, el estudiante no realiza sumas, el estudiante no trabaja de la manera que se espera. Ahora, desde nuestra concepción de discapacidad, debemos enfocarnos en lo positivo. En lugar de poner el estudiante no lee, vamos a escribir el estudiante reconoce las vocales o el estudiante reconoce las siguientes sílabas y especificar. Se debe hacer una descripción del funcionamiento académico del estudiante en las 4 materias básicas: matemática, español, estudios sociales y ciencias. Además, debemos dejar claramente establecido el nivel de funcionamiento del estudiante en cada una de estas materias, para que sea una guía para los demás docentes que trabajan con el estudiante. Otra de las áreas que encontramos en el informe es la de desarrollo vocacional. En este apartado debemos explicar cuáles son los intereses del estudiante, cuáles son las habilidades que posee, tanto creativas como ocupacionales y vocacionales, qué actividades llaman su atención. Asimismo, debemos describir las conductas que tiene en el área vocacional. Muchas veces decimos, es que el estudiante no trabaja, entonces no podemos describir nada de este apartado, lo cual no es cierto. Desde que un niño ingresa al sistema educativo en preescolar, se desarrollan habilidades que le van a servir en una futura inserción laboral, como lo son la puntualidad, el cuidado de materiales, el uso del material, si termina los proyectos que se le asignan y si sigue instrucciones. Todas estas habilidades que vamos a ir desarrollando van a funcionar en el futuro laboral. También debemos describir cuáles son las expectativas vocacionales, a qué le gustaría dedicarse, cuáles oficios prefiere y las opciones de empleo con las que cuenta en la comunidad, ya sea autoempleo o en una microempresa, y la expectativa de formar una familia. La última parte del informe de funcionamiento son las recomendaciones y observaciones. Aquí debemos, en la parte de observaciones, hacer un resumen de los aspectos principales que rescatamos del informe. En el apartado de recomendaciones debemos anotar como profesional qué recomiendo en el trabajo con el estudiante, qué cosas deben ser reforzadas y qué habilidades se deben utilizar como punto de partida para lograr mejorar el funcionamiento y que haya éxito en el proceso educativo y en una futura inserción laboral. Las recomendaciones pueden ir dirigidas a la escuela, a otros profesionales o a la familia, e incluso a grupos de la comunidad donde el estudiante participa. Aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de redactar un informe. No emitir juicios de valor. Debemos evitar frases como yo pienso, yo creo, yo considero. Todo lo que coloquemos en un informe debe ser comprobable. Debemos tener las pruebas y la información necesaria para sustentar eso que estamos poniendo. Luego, utilizar el lenguaje desde el modelo social. Debemos recordar que la persona es el centro de todo proceso y que debemos dirigirnos a ella de manera respetuosa. Además, desde el modelo social debemos enfocarnos en las capacidades de la persona y no en su discapacidad. También debemos colocar información relevante. Muchas veces colocamos muchísima información en el informe que hace que lo realmente importante se pierda.
así que debemos limitarnos a colocar la información que se nos solicita. Y por último, cuidar la redacción y la ortografía. Esto es un documento oficial que van a leer padres de familia, profesionales de otras instituciones, asesores y supervisores. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosas en que todo esté escrito adecuadamente y que la redacción sea lo suficientemente clara para que los demás lectores comprendan el mensaje. Como hemos visto a lo largo de esta videotutoría, los perfiles son la base para una futura planificación. Ahí radica la importancia de que estén bien presentados y completos. Les agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que haya sido de mucho provecho para ustedes.